Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Habiendo perdido una apuesta, tuvo que cumplir una promesa, y cuando se puso a ello, algo sucedió. Maldita sea, si su abuela hubiera oído una expresión tan soez de labios de su alumna, la habría privado de dulces durante una semana y le habría hecho lavarse la boca con agua y jabón. Pero como era tarde, medianoche, y su abuela estaba profundamente dormida, Juline permaneció impune. Por fin, habiendo dejado de pasearse por su habitación como un animal en un zoo, la joven se desplomó en la cama, que chirriaba lastimosamente con la malla de concha, rastrilló el oso de peluche en un montón y, enterrándose en su desgastado pelaje color chocolate, lloró en silencio. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo pudo ser tan tonta, caer tan bajo? Sin embargo, el cerebro de Juline le dijo que aún había tiempo antes de la caída inmediata. 21 horas y 30 minutos. La hora exacta se la indicó la esfera del despertador, al que echó una mirada empañada por las lágrimas. Era al cabo de ese tiempo cuando debía presentarse ante el repugnante, imposible y desalmado desgraciado, para. Todo ocurrió hace 10 días. Gillian estaba en la biblioteca del colegio, donde acababa de devolver los libros que había leído y se había ofrecido voluntaria para ayudar a la vieja bibliotecaria, que sufría de ciática por el tiempo lluvioso, a colocarlos de nuevo en las estanterías. «No puedes alcanzarlo, pequeña», sonó una voz burlona por encima de su hombro y la colegiala chilló y se dio la vuelta bruscamente. Debido a la diferencia de altura, hundió la nariz en el pecho del dueño de la voz, a la altura de las axilas. «No», contestó ella con brusquedad, y apretando los dientes, levantó la vista, mirando con descaro y desprecio, Alfred. El terror de toda la escuela, un matón y simplemente la encarnación de todos los vicios masculinos. La distancia entre las estanterías no dejaba margen de maniobra, pero Gillian aún así se giró, se dio la vuelta, deslizó involuntariamente su costado sobre el muslo de él y se puso de puntillas, estiró un poco más la mano y el libro sobre las vidas de los más grandes filósofos griegos de la antigüedad estaría en su sitio. Decidió que simplemente ignoraría a Alfred. «Me cago en él, no en este placer». La abuela, por cierto, hasta en su mente prohibía decir palabrotas. Pero su nieta se permitía hacerlo en su mente. ¿Por qué? Sí, porque la vida era tal que a veces sentía emoción y era imposible hacer nada al respecto. Gillian se repitió a sí misma que no le importaba. Que él seguía de pie detrás de ella, probablemente entrecerrando los ojos burlonamente ante sus ojos azules, tan penetrantes que parecía ver a través de ti. Se oyó un crujido mientras Alfred se rascaba la rubia nuca. ¡Qué costumbre tan indecorosa! Y entonces, de repente, le arrebató el libro de la mano, se lo arrancó de las manos y lo deslizó él mismo hasta la estantería. «No he preguntado». Se atragantó con el aire antes de poder terminar, porque él la agarró por los hombros y la giró hacia él, golpeándola literalmente contra la estantería. «Necesito hablar contigo». «No tengo nada que decirte», Gillian alzó la voz y luego, recordando dónde estaba, cambió a un susurro. «¿Me dejas sola?» «Ah, ¿sí? ¿Después de todo lo que has hecho?» Él también bajó el tono, como para burlarse de mí. «Por cierto, me has causado una gran pérdida. Llamando a todos al director». «¿Pérdidas? ¿A quién se le ocurre cambiar respuestas por exámenes?» «Hombre de negocios», tarareó Alfred. «Eres un hombre deshonroso, eres un mentiroso, eres un... Dime que no eres un caballero». Su mano pasó de repente del hombro redondeado de la chica a su cuello delgado y alto, sus dedos recorrieron el borde del cuello blanco almidonado de su vestido de uniforme, como tanteando, delineando el contorno de sus clavículas. «¿Qué pasa contigo? Te vistes como una abuela y actúas como una... ¿Qué estás haciendo?», susurró la chica. Su voz era tranquila, apenas audible, no ya por la costumbre de respetar las normas de la biblioteca, sino por el extraño entumecimiento que se extendía por su cuerpo desde los lugares que Alfred tocaba. «Sí, así es», sonrió, pero solo con los labios sus ojos eran fríos.
No había nada que hacer. Se apartó, dio un paso a un lado, y así por fin hubo algo de distancia entre ellos. La obsesión había terminado. Nada que hacer. Gillian jadeó. Alfred estaba de pie con las manos en los bolsillos de los vaqueros. Llevaba una camiseta con la insignia de algún club de fútbol encima y una chaqueta negra, obviamente 1 o 2 tallas más grande de lo necesario. A pesar de su elevada estatura de casi 190 centímetros, el tipo no era muy ancho de hombros y estaba terriblemente acomplejado por ello, pero lo mantenía en secreto, claro. Alfred era la tormenta del colegio, escurridizo, y al mismo tiempo un matón muy conocido por todo el vecindario, bueno, por su mitad. Y también era un repetidor con un largo historial de retrasos en los cursos 3º, 6º y 8º. Era difícil entender qué era la terrible verdad sobre él, y que un terrible rumor, pero en cualquier caso sería difícil encontrar una persona más opuesta en cuanto a cualidades y rasgos perceptibles a primera vista, comparada con Julie. Ella, como él, tenía 18 años esta primavera, justo al principio de la estación, cuando la primera gota aparecía desde los tejados. Pero si Alfred aparentaba 20 años, Julie parecía mucho más joven que su edad. El director, la directora, la chica del comedor, y algunas otras personas admiraban esto, les encantaba comparar lo diferente que parecía la colegiala de sus compañeros, la abuela de Julie Leslie, que durante 10 años había sido su tutora tras la muerte de sus padres, fallecidos en un accidente de coche, y la única persona que tenía en el mundo, cuidaba de ella. 2 personas de épocas muy distintas vivían en un piso de 3 habitaciones en Stalin. En su pasado laboral, Leslie dio clases de historia y literatura, vivió casi 30 años en el lejano norte. Su pensión era decente, tenía lo suficiente para vivir. Sin embargo, un observador externo podría decidir que la vida de la abuela y su nieta era peculiar. Julie recibió una educación excepcionalmente estricta y doméstica. La abuela no dudaba de que no se podía confiar una niña al mundo moderno. Aplastaría a una criatura joven e insensata, destruiría el alma, la moral, paralizaría el futuro. La propia Leslie se mantenía apartada, se comunicaba solo con unas pocas personas, dignas en su opinión, de su edad. Y si había alguien que tuviera la osadía de decir que ella trataba a la niña de alguna manera incorrecta, esa persona recibía una respuesta tan airada, lógicamente estructurada y razonada, que él mismo era culpable de todo, y en general, vergüenza sobre su cabeza. Y con el tiempo los vecinos se acostumbraron. Al fin y al cabo, cada familia tiene sus propias reglas, todo el mundo lo sabe. Y como la alumna de Leslie iba bien vestida y pasaba frío en invierno, estaba siempre bien alimentada, se portaba bien, como la propia Leslie tenía una reputación intachable desde hacía 50 años. Entonces, con el tiempo, todo el mundo se calmó. E incluso empezaron a envidiar un poco. Al fin y al cabo, Leslie había educado a su nieta de tal manera que no era más que una dorada, no una niña, nada que ver con los niños modernos, la alegría de la familia, una señorita bonachona, no una niña. Hasta el 5º curso Julie fue educada en casa, y después, seguía yendo al colegio. Y era la oveja negra. Sus profesores la elogiaban por su diligencia e inteligencia. Me daban sobresalientes. Una vez solo me dieron una C por una redacción sobre cómo pasé el verano. En ella, una alumna de 6º describía cómo había pasado todo el verano leyendo obras sobre economía mundial e historia del capitalismo. La profesora dijo que era muy informativo, pero a mí me gustaría conocer su vida personal, por así decirlo, sus impresiones, sus aventuras. ¿Realmente solo había libros todo el verano? Julie respondió descaradamente que su abuela tenía un amigo, Alexander Swartz, que cumplía 90 años y había escrito libros sobre la historia del capitalismo. Por eso había que leerlos todos y luego, según los resultados, por así decirlo, escribir un poema y leerlo en el jubileo. Todo lo demás es egoísmo y vanidad ante un asunto tan importante. Si Julie lo hubiera dicho de tú a tú, el profesor quizá no se hubiera enfadado. Pero la confrontación se produjo delante de toda la clase se cayó de la risa y el profesor le puso un suspenso. A causa de este suspenso, la niña se puso enferma, se produjo tal histeria, que acabó en desmayo, que hubo que llamar a una ambulancia.
Naturalmente, el profesor sustituyó la C por una B. ¿Por Dios? Pero Juline seguía paseando su tristeza y diciendo a todo el mundo que era una sin talento y una perdedora, ya que su redacción solo se evaluaba con un patético 3. Sin embargo, Juline no solo destacaba por lo específico de su estudio. Vestía de forma muy original. Su abuela se encargaba de su vestuario, por supuesto, y este consistía en cosas buenas y nuevas, pero solo, cosidas según la moda de los años 30 del siglo pasado. Y eso, no eran los estilos más a la moda, más de vestir de aquella época. Los zapatos también eran los más modestos, planos, no manchados. Sus compañeras crecían, se hacían adolescentes, jovencitas. Aprendían a usar cosméticos, se hacían la manicura, se teñían el pelo. Gillian no podía permitirse nada de eso. No es que no quisiera. A veces pensaba que su abuela era demasiado estricta. Pero entonces recordaba que Leslie tenía un corazón débil. Y que en el mundo moderno, la vida no era fácil debido a una moral tan relajada. Y cualquier rudimento de sentimientos rebeldes se marchitaba como el trigo sin agua en el caluroso verano. Sin embargo, Juline no era una de esas chicas malas que solo pueden transformarse en un salón de belleza. Al llegar a la edad adulta, la figura de la niña se había vuelto femenina, suave y lozana, en los lugares adecuados, contorneada. Tenía un rostro ligeramente alargado, con pómulos altos, nariz recta y boca ancha y sensual. Los ojos grises estaban enmarcados por pestañas negras y esponjosas. Su largo pelo castaño nunca se veía en otro peinado que no fuera uno de los 3 siguientes, 2 coletas a los lados, una trenza atrás o una trenza dispuesta en corona alrededor de la cabeza, añádase a esto modales refinados, timidez, modestia y la costumbre de mantenerse a la sombra de todo lo brillante, ruidoso, provocativo, moderno. Y también el hecho de que casi todos sus intereses y actividades cotidianas pasaban por el filtro de la opinión de su abuela sobre si era digno, si era decente. Si algún forastero meticuloso analizara a Juline como a un extraño animal exótico, encontraría fácilmente las razones por las que la gente a su alrededor la percibía como una persona extraña. Y eso era decir poco. Y solo en casos excepcionales, como en los enfrentamientos con Alfred, que durante los 2 últimos años la había convertido cada vez más en el objeto de sus ataques, ligeros pero ofensivamente mordaces, solo en raras ocasiones la habitual calma de Gillian se esfumaba y empezaba. No es que fuera grosera. Nunca. Pero respondía bruscamente y se defendía enérgicamente. Así que no tienes nada que hacer, repitió Gillian. Pues vete a estudiar, idiota. O ayuda. Alguien rompió una ventana en la clase 3, está soplando, hay niños allí, necesitas. Vaya. Eres rápido, sonrió Alfred como de costumbre. No, actúas como una abuela. Y piensas como una. ¿Sabes una cosa? He solucionado mis problemas, no me expulsarán. Gracias a María Ivanovna, nuestra profesora. Ella me cubrió. ¿Sabes? Ella entiende. Si le das una mano. ¿Qué? Sí, María. Tiene 4 hijos. Es una persona justa y de buen corazón. ¿No me crees? ¿Quieres apostar? Le va a dar a John una A en el examen. Porque su papá le trajo dulces y cosas. John era un perdedor incorregible, y nadie en la clase dudaba de que suspendería su examen final de matemáticas. Gillian había oído hablar de las apuestas. O mejor dicho, había leído sobre ellas. En algunos libros, gente noble las hacía, y normalmente no acababan bien. De ninguna manera iba a aceptar una estúpida apuesta. Pero hoy no era el día adecuado en absoluto. Primero la abuela pensó que su nieta se había salpicado por la mañana. La niña juró que nunca se había acercado al tocador de su abuela. Pero de todas formas la hizo ir al baño a limpiarse. Luego resultó que la abuela solo pensaba que había polillas en el armario, así que le echó perfume. Por eso la ropa de Gillian olía mal. La abuela no se disculpó y su alumna se sintió injustamente ofendida. Entonces, antes de ir al colegio, entró en una tienda para comprar unas medias. No era una boutique,
sino una tienda muy modesta de ropa juvenil, y allí era donde ella y su abuela venían a veces cuando necesitaban comprarle a Julie algo que Leslie no supiera coser. Normalmente era algo de ropa exterior. Esta vez una de las dependientas no se limitó a mirar desde la distancia como de costumbre, sino que se acercó a Julie. La chica pensó que probablemente hizo eso porque ahora no tenía a su abuela con ella, o no se habría atrevido a acercarse. Su abuela odiaba a los asesores y sabía cómo ahuyentarlos. La vendedora empezó a hablar de nueva ropa juvenil, faldas vaqueras muy estilosas y blusas preciosas. Gillian echó un vistazo y se dio la vuelta. No. Aunque ella misma llevara 2 años vistiendo lo que hacía su abuela. De ninguna manera iba a enfadarla y vestirse de otra manera. Lo siento por la chica, suspiró la dependienta a sus espaldas, compartiendo con un colega. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo vivirá ella, la pobre, cuando su abuela ya no esté? Estará perdida con semejante actitud. No está adaptada a la vida en absoluto. No. Se quedará sin piso o la atraerán a una secta. ¿Qué estarán mirando los vecinos y los profesores? Era duro, doloroso escuchar eso. Y al mismo tiempo Gillian no podía evitar admitir que esa mujer, Caroline, había visto su nombre en la placa de consejera, tenía razón en algo. Gillian estaba realmente asustada de pensar en el momento en que se quedaría sola. La abuela había estado hablando mucho últimamente de que su abuelo se la llevaría pronto al cielo. Y ella, Julie, si se portaba mal, acabaría sus días en la acera. Así que, para evitar que eso ocurriera, tendría que estudiar mucho, portarse bien y ser un hombre de honor. ¿Cuál es la apuesta?, soltó Gillian antes de que pudiera pensar siquiera en lo que estaba haciendo. Esa es otra conversación. La voz de Alfred tenía un ronroneo. Digamos que tienes razón y John fracasa, entonces, le devolveré el dinero que le gané a Toby con las cartas. Gillian asintió que sería muy bueno. Sería estupendo. Porque Toby era un niño de tercero, de familia numerosa, y había perdido todo lo que había ahorrado de su dinero de bolsillo durante 6 meses. También me apuntaré a estos. ¿Qué son? ¿Voluntarios? Y voy a ir al parque de la ciudad a plantar árboles. Y no voy a jurar. ¿De acuerdo? Sí. Estoy de acuerdo. Espera, de repente la agarró de la muñeca. Ni siquiera le preguntó lo que debería si perdía. ¿Qué quieres? Abrió los ojos. Le ardía la muñeca. No era el dolor del agarre lo que apenas percibía, era otra extraña percepción de su cercanía. Aceptaste la apuesta, ¿verdad? Pero... Sí. Sabes, no te sigo mucho. Es demasiado. Pero recuerdo que hablabas en clase de literatura sobre mantener la palabra dada. Algo sobre el honor. Ah, sí. Fue. La chica exhaló y se tensó, preparándose para soltar el brazo. Lo que significa que mantendrás tu palabra. Y si pierdes, vendrás donde yo diga. Y pasarás la noche conmigo. ¿Por qué? Gillian chilló. Teóricamente, el tipo era muy claro. Solo en el cerebro, como un sistema automático, se disparó de la decodificación lógica de esta frase: para pasar la noche. ¿Por qué tenemos que ir a tu casa a pasar la noche? Bueno, no te hagas el tonto. Lo entiendes todo, dijo simplemente, y entonces la soltó, le guiñó un ojo y desapareció como si se hubiera esfumado entre las estanterías. Gillian se quedó allí de pie, apenas respirando, con la mirada perdida. Oh, no. ¿Qué le iba a pasar ahora? ¿Cómo podía? ¿Cómo se atrevía? La chica tragó saliva. ¿Acaso Alfred no había tenido bastante con las atrocidades que estaba haciendo? ¿Por qué le haría esto a ella? ¿Por qué? Ahí estás, apareció la bibliotecaria en el pasillo. Después de ordenar los libros a la educada muchacha, se tomó un tiempo para tomar una taza de té. Oh, ¿por qué estás tan pálida? ¿Has guardado todos los libros? ¿Qué hay de nuevo en tu lista? Sí, eso es, contestó Gillian, con sus pensamientos vagando lejos de la biblioteca. Gracias, no hay nada, y se fue. Para asombro de la vieja bibliotecaria,
ni siquiera se despidió. Entonces llegó el día del examen. Ion se sentó al lado de Gillian, y ella le echó un vistazo y se dio cuenta de que no tenía soluciones a los problemas, sino un montón de tonterías. Finalmente, todos entregaron sus cuadernos. Gillian lanzó una mirada triunfante a Alfred, que estaba sentado en el Kamchatka. No tenía ninguna duda de que todo saldría como tenía que salir. Que la justicia prevalecería, que él perdería, que sería avergonzado, y que se vería obligado a tomar el camino de la corrección. Puede que lo hubiera prometido todo solo para fastidiarla, pero al final todo tendría un efecto positivo en él, por supuesto. ¿Y entonces? Se supo que Ion había conseguido un 5. Alfred la encontró, o más bien la atrapó, justo a las puertas de la escuela, creciendo justo delante de ella para que chocara de nuevo contra él. «Hola». «Hola», contestó la chica y bajó la cabeza. «Vaya, vaya, vaya. ¿Por qué estamos tan tristes? ¿Se siente mal perder? Pero tenía que pasar alguna vez. No puedes vivir toda tu vida tan bien, tan perfecto. ¿Me estás juzgando?» Intenté dar la vuelta, pero no me dejó. «Vale, no nos metamos en ninguna de tus ideas, ¿vale? Hicimos una apuesta. Ahora tienes que hacer lo que acordamos hacer. Esto es divertido. Si fuera cualquier otro. Estoy seguro de que la otra chica nos habría mandado a la apuesta y a mí muy lejos. Pero tú no eres así, ¿verdad? Diste tu palabra. Así que... Aquí tienes», me tendió un papel. Mi padre tenía una casa de verano en las afueras. Ahora no hay nadie allí. Ven el sábado por la noche. Oye, no vas a llorar, ¿verdad? No te preocupes, no muerdo. Lo pasaremos muy bien. Te invitaré a Cabros. Gillian abrió la boca para decir que no podía venir a ningún sitio. ¿Por qué? ¿Cómo podría explicar la ausencia de su abuela por la noche? Ni siquiera tenía amigos con los que pudiera, teóricamente, quedarse a pasar la noche. Pero no dijo nada. Alfred salió de la escuela con una doble sensación. Por un lado, había conseguido algo que parecía irreal, pero por otro, sentía como si se hubiera ensuciado en algo desagradable, sucio. Julie era diferente a las demás chicas. Y durante más de un año había sido para él solo un objeto de observación interesada, burlona, pero entonces empezó a fijarse en lo que los demás no veían. ¡Qué buena era! Siempre la espalda recta, orgullosa, pero no altanera, sino una especie de, aquí, la palabra correcta para ello es aristocrática plantación de cabeza. Esta chica nunca cotilleaba sobre los demás, nunca traía hojas de trucos. Estaba claro que no llevaba una vida fácil, pero nadie la oía quejarse. Parecía existir en su propio mundo cerrado, como una pompa de jabón. En el recreo se metía en un libro y se quedaba sorda. Un día, de repente, se dio cuenta de que Alfred estaba de mal humor y le espetó algo así como, «No te ofendas», ella no lo entendería. Esta frase se refería a la conversación que Alfred había tenido con su profesora de geografía unos 10 minutos antes, quien le había reprendido duramente, y con un giro hacia lo personal, por no haber hecho los deberes y no quería oír hablar de que no había tiempo para ello, porque estaban reformando el piso de Alfred y no podía negarse a ayudar. Siempre regañaba duramente a sus alumnos por todo después de que su marido cobrara su sueldo. Porque, según se rumoreaba, él se llevaba la mayor parte de ese sueldo a su amante. Fue la declaración de Gillian lo que llamó la atención de Alfred. No pidió compasión. Y nadie se atrevía a decirle qué pensar o sentir. Intentó herir a Gillian con burlas a cambio, pero todo fue en vano. Empezó a observarla más. Y no se dio cuenta de cómo se había convertido en una obsesión. Sí, esa palabra le parecía muy acertada. Y Alfred no quería hacer nada al respecto. ¿Por qué iba a hacerlo? Después de todo, ella, con toda probabilidad, como muchas otras personas, ya tenía una cierta idea de él, así que, ¿por qué decepcionarla? Y aunque no tuviera ninguna posibilidad de ganarse su favor, que así fuera.
Gillian fue recibida por los familiares y adorables olores del tardío almuerzo de su abuela, sopa de pollo con fideos y hojaldre de arándanos. Pero antes de sentarse a la mesa, en el mismo umbral, la abuela preguntó a Gillian qué nota le habían puesto en el examen del colegio. Solo cuando estuvo satisfecha con la respuesta, le dijo que se quitara los zapatos y se lavara las manos. Luego se sentaron a ver la televisión y echaron una película antigua sobre los mosqueteros. Entonces la abuela, aunque ya eran las 8 de la tarde, sacó el cristal del armario, aunque no había tenido tiempo de lavarlo por la mañana, así que tenía que hacerlo al menos por la noche, dijo, entregando a su alumna un delantal, sin el cual no se podía hacer ninguna tarea doméstica. Luego Leslie se fue a la cama. Gillian se quedó sola. Las manecillas del reloj se acercaban a medianoche, acercándose inexorablemente a la llegada del sábado. Tomó aire convulsivamente, se recostó en la cama, cerró los ojos. ¿Qué debía hacer? ¿Romper su palabra? Podía, por supuesto. Era poco probable que por un comportamiento tan deshonroso fuera inmediatamente golpeada por el karma, un boomerang. Es decir, la merecida retribución del destino de la que tanto le gustaba hablar a su abuela. Y de todas formas, Gillian de alguna manera no podía imaginar cómo existiría después, sin mencionar que esto mismo, la misma cosa por la que se había apuntado. Gillian se sentó bruscamente en la cama. Luego se paseó por la habitación. Entonces un maldita sea salió de sus labios. Gillian se sentía cada vez más inclinada a contárselo a su abuela. Y dejar que la regañara, dejar que la castigara. La abuela no la abandonaría, la consolaría y le diría que, por supuesto, solo podía haber una respuesta negativa. Nieta, sonó la voz de una anciana en el pasillo. La niña se estremeció. ¿Por qué no está dormida la abuela? Ella no puede leer la mente. Creo que... Nieta, Leslie repitió con voz ronca y débil. Es mi corazón. Llamen a una ambulancia. El médico dijo que parecía un infarto y que era necesaria la hospitalización. Gillian anduvo a tientas, reuniendo las cosas que necesitaría en el hospital, siguiendo las instrucciones de su abuela. Se llevaron a Leslie. Gillian volvió al piso, cerró la puerta, se hundió en la banqueta del vestíbulo, se cubrió la cara con las manos y sollozó. ¡Qué pesadilla estaba resultando todo! Solo una raya negra. Y al mismo tiempo, era imposible no admitir que esta desgracia le permitía llevar a cabo sus planes, porque su abuela estaría unos días en el hospital, lo que significaba que el hecho de que su nieta no pasara la noche en casa no llegaría a su conocimiento. Libros frívolos, películas eróticas. Tales cosas no figuraban en el menú cultural y educativo, recopilado por su abuela para Juline. Naturalmente, la joven tenía algunos conocimientos sobre la relación entre los sexos, y el currículo escolar le introdujo en el hecho de que los niños no se encuentran en los repollos. Y sin embargo, la chica comprendió que si pensaba un poco más en lo que iba a hacer, simplemente perdería sus sentimientos. Teóricamente, en esto, por supuesto, había un plus: la cita se cancelaría. Pero la desventaja era que ella esencialmente estaría traicionando su hábito de ser una persona honesta. Hoy has mentido al decir que te habías acabado las chuletas y las has tirado, le había reprendido una vez su abuela, y por alguna razón aquel incidente estaba especialmente nítido en la memoria de Gillian. Y mañana, su abuela entrecerró las cejas y le puso delante las chuletas que faltaban. ¿Irás a robar? ¿O atropellar a un hombre con un coche en un semáforo en verde? Abuela, perdóname, por favor, pidió Gillian, ahogando las lágrimas. No me obligarás a terminármelos, ¿verdad? Estaban en la papelera. Leslie acarició la cabeza de la niña y luego la agarró de la oreja, apartándola de la mesa. Sácalos y dáselos a los gatos callejeros que viven en el sótano. Extiende el brazo y lánzalos hacia abajo. Abuela, la niña incluso dejó de llorar de miedo. No tenemos gatos debajo de casa, solo ratas. Hay ratas ahí. No quiero. Es demasiado tarde, cariño, sonrió la anciana. Tienes que asumir la responsabilidad de tus actos. Y si las ratas te muerden los dedos, tocó cada uno de los 5 dedos de la mano izquierda de su nieta. Será culpa tuya.
Yo, cariño, estoy dispuesta a quererte en todo. Aunque tuvieras la cara torcida, aunque estudiaras para suspender. Pero si descubro que mientes. Si descubro que no cumples tu palabra. Si vuelves a mentirme así. Me meterás en un ataúd y ya no tendrás abuela, te irás a vivir a un orfanato. ¿Entiendes? Después de aquello, Gillian, de 10 años, se dio cuenta de que siempre, toda su vida sería una persona honesta. Y no faltaría a su palabra, para ir a entregarse en manos del monstruo con forma humana. Juline eligió su vestido de fin de semana, el vestido más elegante, de tela gris chelín blanca como la nieve, falda sol y mangas ala. Llevaba el pelo recogido con una cinta verde oscuro. Decidió no pensar en lo que pasaría. Hasta que pasó. Decidió ir paso a paso. Recoger y comprobar que todos los aparatos eléctricos estuvieran apagados. Abandonar el piso y la casa. En la parada, coge un autobús hasta la estación desde donde salen los trenes de cercanías. Bajar de la versión ligera del tren y estaba un poco confusa, pero le dijeron que el camino era atravesar un campo. No era terrible, había más gente caminando por allí, una alegre compañía de abuelitas jardineras, cantaban canciones. De repente, una voz joven y fuerte irrumpió en su coro de ancianos. Las abuelas se maravillaron de su insólita compañera, que, tan joven, conocía la letra de una canción antigua, pero enseguida volvió a cantar y así, toda la compañía, llegó a la comunidad de la dacha. Estaba separada de un pueblecito de nombre gracioso de Jeziki por un campo, donde antiguamente pastaban enormes rebaños de vacas, y ahora ganado raro que guardan los lugareños. Un poco más al sur, el pueblo y las fincas de la dacha estaban rodeados por un río que se secaba hasta el fondo durante los calurosos meses de verano. ¿A quién has venido a ver, cariño?, preguntó una de las ancianas. Justo aquí, Gillian frunció el ceño. Unos amigos me pidieron que dejara algo, hizo un gesto con la mano en dirección al bosque. Hacia el bosque, no hacia las casas. Pues que te vaya bien, contestó la anciana, dándose cuenta de que la chica no quería hablar de sí misma. Muy bien, la cabaña de Alfred estaba muy cerca del bosque, en las afueras de la comunidad y parecía abandonada. Gillian se estremeció al ver el lugar que había elegido para una cita. Sabía que no vivía solo y que estaba siendo criado por un pariente lejano después de que el padre de Alfred hubiera sido encarcelado por robo hace unos años. Gillian también sabía que el padre del chico había fallecido el año pasado. Ella había simpatizado con él entonces, e incluso había intentado acercarse a él, para consolarlo. Tal vez él había malinterpretado su atención entonces, había inventado algo para sí mismo. Se había vuelto notablemente más frío por la tarde, y la chica había elegido su ropa de acuerdo con el tiempo, que todavía era soleado y cálido. Pero ahora no parecía importar en absoluto que su cuerpo estuviera tiritando. Lo que daba miedo era otra cosa. Finalmente, Gillian se encontró en el porche y llamó a la puerta. «Hola», dijo y una expresión de asombro cruzó su rostro como si estuviera seguro de que ella no iba a venir. «Hola», dijo ella, pensando que los incómodos saludos mutuos como este se estaban convirtiendo en un hábito. Gillian no quería hacer ningún hábito con este tipo. «Adelante», se hizo a un lado, dejándole entrar en la casa. La muchacha se congeló, vaciló. Como si algo de pesadilla la esperara más allá del umbral. Sin embargo, así era. En el interior, la casa era como ella había esperado que fuera, en necesidad de reparación y limpieza general. Los muebles habían sido traídos a base de lo que no sobra, los suelos estaban pintados de un exuberante naranja. Gillian recordaba que los mismos suelos habían estado en la casa de su abuela en el campo. Ella había estado allí solo unas pocas veces, y luego la había vendido porque no tenía energía para viajar para mantener todo en orden, y estaba demasiado lejos para usarla como casa de vacaciones. Pero la razón principal para deshacerse del nido familiar era que necesitaba dinero para su crianza, Juline. Esta palabra, crianza, la utilizaba la abuela, por cierto, cuando quería reprocharle algo a su nieta. Decían, me esfuerzo tanto en criarte, y aún así te las arreglas para resfriarte en invierno, romperte un vestido nuevo en un paseo, negarte a tomar aceite de pescado para la inmunidad, no guardar los juguetes, cecear.
La lista de motivos de reproche era interminable. Y solo cuando creció, o mejor dicho, cuando tuvo 15 años, Julie empezó a pensar en el hecho de que no todo y todo era culpa suya. Solo que a veces, la abuela necesitaba una pelea. Y la persona con la que hacerlo a voluntad era justamente su hija de parvulario. Entonces, ¿quieres tomar algo?, lanzó Alfred torpemente, guiando a la chica al interior de la casa. Yo no bebo, dijo mirándole con recelo. No, eso ya lo sé. Pregunto por el té. No. ¿Café? No. No voy tras eso. ¿Y tú? Podemos, apretó las manos con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Sé que perdí la apuesta. Y mantendré mi palabra. Estoy preparada, pero... No puedes darte prisa, le espetó enfadada, cruzando con decisión la distancia que los separaba. Volvió a acercarse y él casi pudo sentir su aliento. Ahora, Alfred parecía estupefacto. Sé que tengo una reputación, pero... ¿Por qué me atacas como? Antes las llamaban cortesanas, a las chicas de ese comportamiento, ¿no? Sí. Ya lo ves. Resulta que hablamos el mismo idioma, sonrió. Vale, ha sido una comparación desafortunada. Perdona. Pero, ¿crees que voy a atacarte como un bárbaro? Gillian no dijo nada. Alfred suspiró, moqueó extrañamente, y dio un paso atrás, metiendo las manos en los bolsillos de sus vaqueros. Estaba bastante oscuro en esta parte de la cabaña. La luz entraba a raudales por la puerta entreabierta de la derecha, y eran dos en aquel desordenado pasillo o desordenada sala de estar. O mejor dicho, un salón desordenado, porque no podía haber un salón en la casa. Gillian se inclinaba más por lo segundo, dada la chimenea que había visto, que debía llevar 100 años sin calentarse, tan polvorienta y llena de basura. Pero estaba mucho más interesada en Alfred que en el entorno. De camino hacia aquí, su mente había estado dibujando las imágenes más fantásticas y repugnantes. Se imaginaba a merced de una escoria cínica e inmoral. Pero, ¿por qué parecía que ahora no era más que un chico que quería parecer duro, rudo, como los malos de las películas de acción, pero le daba un miedo desesperante? Así que estás tiritando y mañana estornudarás. Al parecer el prolongado silencio en el que permanecían congelados, como dos objetos expuestos en un museo abandonado, empezaba a molestarle. Vamos, voy a poner el té, Gillian Dudley Stamped After. ¿A qué viene todo esto? ¿Cómo? Beberme un té. Tiene sentido porque tienes frío. ¿Qué importa si vas a? ¿Qué estás haciendo? Chilló la chica mientras Alfred se subía el jersey por la cabeza. El tipo se quedó inmóvil y entornó los ojos. Dio un paso atrás. Otro. Apoyó la espalda contra la pared. Y puso el bolso delante de ella en un gesto desesperado de defensa. No, por favor. No estoy listo. Un momento después, una prenda de lana rasposa voló hacia su cara. ¿Idiota? Toma. Hace frío para mirar. Alfred, que se quedó en camiseta, le dio la espalda y se puso a trabajar en la cocina de gas. Póntelo, no voy a espiar. El deseo de entrar en calor pudo más que la vergüenza de usar algo que pertenecía a otra persona, y mucho menos a un hombre, y Gillian se enredó en las mangas y se puso el jersey. Gracias, dijo en voz baja, para que él no la oyera. Sabes, estoy realmente sorprendido de que hayas venido. Es que, hacer las cosas bajo palabra de honor, está un poco pasado de moda hoy en día. No se puede hacer otra cosa, se encogió de hombros, sentándose a la mesa. ¿Y si te ha puesto algo peor? ¿Cómo robar algo? Eso nunca pasaría, declaró Gillian con suficiencia. Entonces, ¿lo ocurrido entra dentro de su marco moral? En la mesa había una tetera y un par de tazas. Los tres objetos habían pertenecido claramente a un conjunto obvio. Eso no es lo que quería decir, murmuró la muchacha. Hiciste trampa, me sorprendiste dando mi palabra antes de saber cuál era la condición. Cuando él llenó la taza, ella la rodeó con las palmas de las manos, su cuerpo desesperado por un poco de calor, aunque hacía un calor terrible. Está bien, me rindo.
Soy un canalla, un sinvergüenza y un seductor. Pero el fin justificaba los medios. Sonriendo, se sentó a mi lado. ¿No hay nada para el té?, preguntó tímidamente, dándose cuenta de repente de que su estómago protestaba contra una bebida vacía. Gillian había pasado por alto la comida y la cena en sus nerviosas cavilaciones. Tenía patatas fritas y una chocolatina, pero me las comí mientras te esperaba. Oh, no, ¿estoy mintiendo? Aquí tienes media chocolatina, la añadió a la mesa. Ya veo, durante un rato se hizo el silencio en la cocina, donde brillaba una solitaria bombilla, aparte del ruido del té al beber. ¿Qué fue eso? Gillian se puso alerta de repente. No he oído nada, dijo Alfred con indiferencia. He oído algo. Te estás imaginando cosas. ¿Hay alguien más en la casa? La chica se quedó helada. No. ¿Estás mintiendo? No estoy mintiendo. No hay nadie aquí, el tipo asintió en la puerta. Bueno, excepto él, un cachorro entró en la habitación. Era un colobo bien alimentado, un perro pastor y un San Bernardo, que movía la nariz y metía la pata divertido. Lo primero era por viva y joven curiosidad, lo segundo porque estaba envuelto en vendas. Oh, es tan mono. Gillian voló de su silla y se puso al lado del cachorro en un santiamén. La estricta educación de la abuela incluía, entre otras normas, una que rezaba: nada de animales en mi casa. Nada de perros en la calle, ¿te morderán y te darán pulgas? El cachorro retrocedió, pero luego, atraído por el hecho de que el desconocido llevaba un jersey que olía a su amo, se acercó. ¿De dónde ha salido? Me siguió a la estación de camino aquí. Debe haberse lastimado la pata en la calle. Se la curé un poco. ¿Te lo vas a quedar? Tengo derecho a hacerlo, sonrió Alfred con disgusto. Mientras viva en la dacha, por supuesto, cuando me vaya de aquí entre semana, se quedará con los vecinos, ya lo he arreglado. Y luego me la quedaré para mí. He decidido alquilar un piso para mí, estoy buscando opciones. No puedo llevármelo a donde vivo ahora, lo echarán a la calle. Alfred silbó, llamando al perro, pero la chica no dejó que el perrito diera un paso, lo cogió en brazos, volvió a la mesa, sacó una silla, se sentó y acomodó al cachorro en su regazo. El perro, declaró un hecho ya conocido por el chico. Es tan mono, extendió la mano para acariciarlo también, y sus dedos se encontraron en el espeso y sedoso pelaje. Y el pelaje debió de electrizarse, porque una extraña y persistente sensación los golpeó a ambos. Gillian se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, al ver cómo se acercaba el rostro del chico. «Qué guapa eres», susurró, al momento siguiente sus labios se estaban tocando. Gillian había leído sobre el milagro de un primer beso, pero aún no se había imaginado cómo sería para ella, mucho menos se imaginaba que pudiera ser tan vertiginoso, como dejarse caer al cielo, con ese tipo. Y mientras duró el beso, se olvidó de su infelicidad con su abuela, de que él la había obligado a una caída terrible e inmoral, de que estaba totalmente a su merced. El beso se interrumpió por una razón trivial, se dieron cuenta de que necesitaban una bocanada de aire. La magia de la primera intimidad se había desvanecido. La brumosa mirada de Gillian se había aclarado y ahora, en lugar de dulce ternura, se leía asco y desprecio. Y la mirada de Alfred a cambio era altiva, burlona, burlona. Era la forma en que un vencedor mira un codiciado trofeo, que ya había tocado y el momento de la plena posesión estaba cerca. Lo odio, le temblaba la voz a Gillian. El cachorro, como si percibiera el estado de ánimo de la gente, saltó de su regazo. Amo, el lugar, le informó el amo y el perro salió corriendo al pasillo. Nombre estúpido, Gillian estaba dispuesta a decir cualquier cosa para herirle ahora. Seguía pensando en otras expresiones más elegantes y fuertes. No te he preguntado, gruñó el tipo, levantándose de la mesa. Ella saltó de la silla, chilló e hizo lo que todos los instructores de supervivencia en la naturaleza aconsejan no hacer en ningún caso, le dio la espalda al principal depredador de la casa. Un momento y él la rodeó con los brazos, la giró para que quedara frente a él. O, mejor dicho, la apretó contra él, de modo que los frágiles brazos de la chica se apretaron contra su pecho.
Las fuerzas, por supuesto, no eran iguales, y él rompió su resistencia en un instante. El borde de la mesa chocó contra la parte baja de la espalda de la chica y ella hizo una mueca, que él interpretó a su manera. Me doy cuenta de que una chica como tú nunca se involucraría con alguien como yo. Pero aún así, ¿crees que dejaría pasar la oportunidad de darte un buen beso? Ni lo sueñes, estaba a punto de decirle lo que pensaba de él y de su despiadada apuesta, pero solo exhaló convulsivamente. Cerró los ojos, dándose cuenta de que volvería a besarle. Y entonces abrió los ojos cuando oyó el cristal romperse en algún lugar cercano. Alfred también lo oyó. Lo soltó tan bruscamente que Gillian se balanceó, y solo gracias a que se agarró a la mesa con dedos doloridos no se cayó. ¿Qué? Cortó la pregunta llevándose un dedo a los labios. La chica sintió miedo. Ni siquiera era consciente de que algo malo estaba ocurriendo, sino un sentimiento puro y profundo, lo que podría llamarse una intuición primaria que había mantenido a la gente alejada de los problemas durante siglos. «¿Hay alguien en casa?», susurró Alfred y apagó la luz de la cocina. Silencio. Ahora podían oír juntos los pesados pasos de alguien en la habitación más alejada de la que estaba al otro lado del salón y del pasillo. Parecía ser más de una persona. Alfred maldijo, y Gillian lo miró, preguntándose cómo, sin embargo, podían expresarse de forma tan parecida. Las ocasiones, por supuesto, eran muy distintas. ¿Ladrones? ¿Son ladrones?, siseó la chica. No hay nada que llevarse. Y suelen ir a las casas de campo en invierno, contestó Alfred, y aunque estaba casi oscuro, la luz de la luna se colaba escasamente por la ventana, la muchacha habría jurado que se había puesto pálido. Tenemos que irnos. Tenemos que llamar, dijo. El teléfono está en esa habitación, apretó los dientes y se volvió hacia ella. Es tuyo. Gillian recogió tranquilamente su bolso de la mesa, abrióla. Lo olvidé en casa. Alfred agitó la mano, ya fuera para decir, todo bien, oh, qué tonto. Venga. Sal y ve a ver a los vecinos. ¿Llámalos? ¿Y tú?, preguntó la chica. Los jóvenes ya estaban en la parte delantera de la casa. Y los que habían entrado en mitad de la noche, a juzgar por los sonidos, habían pasado de lo que podría llamarse un dormitorio, con una cama estrecha detrás de la puerta, a la veranda cubierta contigua, que también hacía las veces de enorme despensa. Todo esto lo evaluó Alfred enérgicamente, preguntándose qué hacer a continuación. La puerta de la segunda habitación había estado entreabierta cuando Yulilne había entrado en la cabaña, y aparentemente el cachorro había salido y vuelto a entrar. «Cogeré al señor y me iré también», contestó el chaval. «No. No puedes hacer eso», con un gesto inconsciente le agarró del brazo y tiró. «Vete, tonto», la sacudió. «Vete ya», dijo Alfred, y desapareció en la penumbra de la habitación. Gillian juntó las manos. Tenía razón, ¿debería correr y pedir ayuda? ¿Por qué iba a dudar? Después de todo, ella no estaba aquí por elección, y Alfred no era un buen hombre. Fue a la puerta principal y la abrió, por suerte no crujió. Había más luz fuera que dentro de la casa, y desde el porche podía ver las cálidas luces de las casas de los vecinos. Pero en ese momento se oyó un grito detrás de ella. Gillian se echó hacia atrás. Una vez más, como si no se diera cuenta de lo que hacía, agarró algo pesado, pero cómodamente en su palma apretada, de una pila de cajas, aparentemente preparadas para ser sacadas de la casa de campo. Acercándose a la puerta, Gillian miró cautelosamente dentro. Fue solo con un increíble esfuerzo que se contuvo de gritar. Sus largos brazos tanteaban frenéticamente el cuerpo del chico como las patas de una araña gigante lista para probar su presa. «¿Qué pasa?». Un segundo tipo habló, no era visible de inmediato, ya que se encontraba en el otro extremo de la habitación, junto a la salida al porche. «Nada», dijo roncamente el hombre de largos brazos, y, sin inclinarse, tosió violentamente. «Creo que Lawrence nos ha engañado». «¿En serio?». El segundo tipo se balanceó y Gillian, que seguía con su observación, pensó que ambos estaban borrachos. «Tiene que estar por todas partes. El chico sabe algo, eso seguro. Vamos, atadle. Vamos a charlar».
¿Con qué estás tejiendo? Espera, lo buscaré. Gillian retrocedió hasta quedar oculta por la pared. No lo había planeado, no había adivinado lo grandes que eran sus posibilidades. Casi había dejado de darse cuenta de sí misma y solo le quedaba un deseo, una decisión. No podía dejar a Alfred aquí, así, con estos villanos. La chica casi podía sentir físicamente la amenaza que provenía de ellos. Debían de estar buscando algo. Pero eso no era importante. Lo importante fue el momento en que el hombre de brazos largos entró en la antesala sala de estar y una sartén de hierro fundido cayó sobre él. El golpe le dio en la cabeza, y la mayor parte del peso de la sartén de hierro fundido cayó sobre su hombro. El desconocido aulló, luego chilló y se desplomó sin sentido. Gillian, antes de que el otro pudiera reaccionar, se precipitó ella misma a la habitación y arrojó la sartén al azar. Tuvo suerte de que los que habían entrado en la casa no esperasen encontrar a nadie más que al chico, el hijo de su deudor desde hacía mucho tiempo, y por eso estaban confusos. Pero el otro hombre logró esquivar, se tambaleó hacia la veranda, sobresaltado por el ataque, no se apresuró a socorrer a su amigo porque no sabía quién más había allí. Alfred, gimiendo, se movió y empezó a levantarse. «Alfred. Corre», la chica se abalanzó sobre él y le dio un brusco tirón hacia arriba, ayudándole a levantarse. «Te lo dije», el tipo soltó la lengua e hizo una mueca de dolor por el golpe del bandido que le había atacado antes, que le había dado en la mandíbula y que, a juzgar por las sensaciones, no podía evitarse sin una visita al dentista. El villano, que estaba escondido en la veranda, llevaba consigo una linterna. Su haz alcanzó a los jóvenes y estos se giraron sincronizadamente, como si fueran cervatillos sorprendidos en un claro del bosque por la luz de los faros. «Oh, tú», dijo el hombre vestido con la distintiva ropa de prisionero, maldiciendo soezmente y escupiendo entre dientes. «¿Otra chica? ¿Dónde estás?» «Alto ahí». «Corre», chilló Gillian. «Eso es, estás acabado», sonrió y sacó algo de su cinturón que brillaba como el acero a la fría luz de la luna. Estaban separados por apenas 3 o 4 metros. No era un cobarde, pero tampoco era tonto para quedarse heroicamente en la casa y entablar un combate cuerpo a cuerpo. «Tiad. Tiad». Un cachorro se arrojó a los pies de su amo. Tampoco era un cobarde, pero era demasiado joven, y cuando habían entrado a robar en la casa, solo se había asustado y acurrucado bajo el sofá, llorando a su manera de cachorro, y ahora que 2 personas buenas y conocidas estaban cerca, se había arriesgado a salir. Gillian se tomó un par de segundos más para agacharse y coger al bebé. «¿Cómo has?» Los ojos de Alfred se redondearon al pasar por encima, o más bien saltar, del convicto que yacía en el suelo. No había esperado tal cosa de su involuntario invitado, pero todas las preguntas podían esperar. Sin hablar y sin gastar más aliento en palabras innecesarias, los jóvenes con el cachorro bajo el sobaco salieron de la casa y cruzaron a toda prisa el solar hasta la casita del vecino. Ni siquiera se giraron para ver si les seguían. Corrieron hasta el porche y aporrearon la puerta. «¡Socorro! ¡Llamen a la policía!». «Socorro». Los acontecimientos que siguieron se fundieron en varias largas horas, recordadas más tarde como a través de la niebla. Los vecinos alarmados acudieron a ayudar y pronto atraparon a los que habían irrumpido en la casa de campo del padre de Alfred en plena noche. Eran en efecto, como pensó Julie al instante, presos fugados. También llegó una ambulancia y el médico que examinó a Alfred dijo que en principio no era nada grave, no tenía la mandíbula rota y eso era lo principal. «No corras más riesgos», le dijo el médico a Gillian. «Uno sobre un hombre grande con una sartén. Elegante, pero... ¿y si hubieras fallado? No me lo puedo imaginar». ¿Y qué otra cosa podía hacer? Ahora que todo había terminado, Julie no podía dejar de temblar, aunque se estaba bebiendo una segunda taza de té hirviendo y se había echado sobre los hombros 2 plats de lana que le habían regalado unos vecinos de buen corazón. Alfred, desobedeciendo a Gillian, se asomó a la calle justo cuando el mismo convicto que le había atacado era conducido al coche de policía. Ojalá hubiera tenido tiempo de contraatacar, escupió Alfred al suelo y sacudió el puño contra el hombre. El hombre maldijo y se puso en pie, intentando iniciar otra pelea, pero, por supuesto, nadie se lo permitió. Alfred oyó algunas cosas desagradables más sobre él y su padre. «Está todo claro», murmuró,
volviendo a entrar en la casa y sentándose a la mesa, inclinándose sobre su taza con pereza, y luego le explicó a Julienne de quién se trataba. Resultó que 2 prisioneros se habían escapado de la misma colonia donde estaba el padre de Alfred. Y no habían elegido su cabaña por casualidad. Había mentido toda la vida, dijo Alfred. Estaba ansioso por hablar y a la vez incómodo con su propia necesidad de honestidad, y Gillian también notó por enésima vez que Alfred llamaba a su padre él. Pero en principio, tal rareza ya le era familiar desde que el progenitor del chico se había ido a la colonia hacía 4 años. Alfred casi nunca decía ni padre ni Lawrence. También mintió aquí. Pensaba que así tendría más influencia en la zona, sonrió amargamente el joven. Todavía estaba en casa cuando seguía mintiendo sobre el oro enterrado en la dacha, que había robado allá por los años 90. Ya te puedes imaginar, normalmente Alfred hablaba de su padre sin emoción, pero ahora, al parecer, con el trasfondo de la experiencia, su entonación rezumaba indignación. Le mintió a mi pequeño diciéndole que había oro en el jardín. Y yo entonces no era más que un crío. Así que cogí una pala y cavé alegremente de valla en valla. ¿De dónde sacaba la fuerza? Se reía. ¿Quieres decir que no hay oro? Preguntó Gillian. No, claro que no. Aquí todo el mundo usaba detectores de metales hace unos 10 años. La casa de verano estaba alquilada a unos estudiantes. Escucharon toda esa basura y empezaron a ponerlo todo patas arriba, buscando oro. Y nunca hubo oro. Eso es tan simple. Solo. No podía aceptar que ya no era el gran bandido que todos temían. Que una vez había perdido a las cartas. Mamá nos dejó en ese entonces. Probablemente por eso había perdido la cabeza. Así que creó la ilusión de que tenía dinero, pero aún no era el momento de cogerlo. ¡Qué cabrón! Alfred levantó la voz. Incluso antes de morir, tuvo tiempo de liarla. ¿Cómo sé que nadie más vendrá aquí, en El Dorado, en medio de la nada? Estoy harto. Me marcho, no era asunto suyo. Y si hubiera tenido la oportunidad de marcharse y no volver a ver a Alfred, pero un poco antes del ataque. La habría aprovechado con gusto, e incluso habría dado mucho por semejante regalo del destino. Pero ahora. No podía explicárselo a sí misma, y no quería entrar en los entresijos de sus sentimientos, pero de repente se dio cuenta. De que Alfred le importaba. Era desalentador, aterrador, la hacía sentir como una niña mala y mimada. Pero Gillian no podía cambiar eso, aunque quisiera. ¿Aprobarás los exámenes? Alfred extendió la mano y chasqueó los dedos delante de su nariz. ¿Despierta? ¿Qué exámenes? ¿Qué me va a dar esta escuela? ¿Qué tal ir a la universidad?, susurró. Los plats de lana le resbalaban por los hombros, pero la chica ni siquiera notó el frío. Sí, el instituto. Para gente como yo. Desaparecidos. Nada en la vida está destinado a ser. Alfred apartó los ojos. No, no. No estás perdido. No tienes que ser. No existe eso de ser como tu padre. Ni que tengas que vivir toda tu vida infeliz. Puedes ser diferente. Lo que tú quieras. La voz de Gillian sonaba ahora firme y decidida, como si estuviera hablando a un público numeroso, como su clase, y tuviera algo muy importante que decirles. ¿Qué sabes tú de mí? Alfred lo dijo con su habitual tono burlón y superior, pero en sus ojos había otro tipo de soledad y extravío. Como si de repente estuviera solo en el mundo. Gillian sabía, de hecho, que lo estaba. Habría jurado que este tipo no tenía amigos íntimos de verdad, de esos en los que confías como en ti mismo, de los que no te dejarían tirado. Y entonces, como un rayo, le asaltó el pensamiento, ¿pero tenía alguno? Una abuela es otra cosa. Una persona de la familia, sustituyó a mamá y papá, pero... aún así, es diferente. Y no tiene amigos, la propia Gillian. Tienes razón, respondió ella. Conozco los rumores. Y lo que tú mismo has dicho. Y eso no es mucho.
Y no necesitas más que eso. Alfred se levantó bruscamente de la mesa. Deja que te pida un taxi a casa. De ninguna manera. Esteve, el vecino y propietario de la casa de campo, intervino en la conversación. No había oído la conversación, solo tenía sus propios asuntos con los retoños tardíos en la habitación de al lado y oía muchas cosas. Esteve conocía a Alfred desde hacía 3 años, es decir, exactamente desde que había comprado una parcela aquí. Al principio había pensado que Alfred era un alborotador y un delincuente. Así lo había dicho el pariente lejano del joven, que se había convertido en su tutor. Pero luego Esteve cambió de opinión. Aunque solo fuera porque nadie en la comunidad de la cabaña ni en el pueblo cercano recordaba ninguna mala acción en la que Alfred estuviera involucrado. Aunque solo fuera porque a este chico se le veía en buenas acciones, aquí ayudó a arreglar el establo para el ganado a una abuela del pueblo, ayudó a encontrar un gato perdido de unos pueblerinos que venían a la dacha a pasar las vacaciones de verano, participó en la limpieza del estanque de todo tipo de basura. E incluso una vez contuvo a la banda local de gamberros, cuando llegaron a molestar a las hijas de los dueños del gato perdido. En general, Alfred era, en opinión de Esteve, un gran tipo. No entendía muy bien qué tenía en común con Gillian y decidió que probablemente era su novia, o un interés romántico, por así decirlo. Vamos, quédate con nosotros. Hay sitio de sobra. Os daré ropa de cama. Prepararemos 2 sitios enseguida, jóvenes. Tomaremos el té por la mañana, Esteve hizo un gesto con la mano. Y luego os llevaré a los 2 a la estación. De acuerdo, Gillian y Alfred asintieron. Así lo hicieron todos. Grusenka, por fin has vuelto. Un vecino que se asomaba al piso de enfrente corrió hacia la chica. Buenas tardes, Selena, sonrió amablemente la chica. Sí, me quedé a dormir en casa de una conocida. Ella ya había preparado una mentira sobre el hecho de que esta conocida tenía un niño pequeño, y ella necesitaba trabajar en el turno de noche, y su marido también, y por eso, hasta que ajusten los horarios como sea necesario, están buscando amigos, que se queden con el bebé. Pero por las siguientes palabras de la vecina Yulivne casi se desmaya. Me han llamado, conozco bien a tu abuela, dijo Selena rápidamente. Han llamado del hospital, no han podido localizarte. ¡Ay, qué pena! Y estaba bien de salud. ¿Qué le pasa a la abuela? Gillian se apoyó en la fría pared de la entrada. Recibí la llamada, así que el vecino no tenía prisa por ir al grano. De todos modos, durante la noche Leslie empeoró. Los médicos estaban frenéticos. Oh, qué pena. Estás sola, se lamentaba la vecina. Abuela. Abuela. ¿Está muerta? La mano de Gillian subió y se posó en su cuello, qué difícil es respirar. Sentía como si el cielo fuera a caer sobre mi cabeza. ¿Podría ser realmente así? Así, ridículo todo. Estaba lejos de su abuela en su última hora. No. ¿Por qué piensas eso? Uf, escupe. La vecina agitó las manos. ¿No me escuchas para nada? ¿Qué te estoy diciendo, tonto? Te estoy diciendo que eres el único que queda, porque tu abuela fue al hospital, debe ser duro para ti, solo. De todos modos, por la mañana se sentía mejor y me llamaron de nuevo para decirme que nunca habían visto a un paciente recuperarse tan pronto. Dicen que así, en una semana estará en casa. Oh, Grusenka, ¿por qué te has puesto tan pálida, Pareces una muerta viviente. Selena, la chica negó con la cabeza, se dio la vuelta y empezó a hacer sonar las llaves, abriendo la puerta de su piso. No sabes hablar. Por eso no les caes bien en todo el edificio. Entró y dio un portazo, grosera, sin despedirse siquiera de su vecina. Selena se quedó con la boca abierta. Gillian nunca se había permitido hacer algo así. Sin embargo, dijo la vecina, y entonces, recordando que había puesto a hervir el pollo para la sopa y dejado el fuego al máximo, pegó un grito y volvió corriendo a su habitación. En efecto, pronto dieron de alta a su abuela y la vida en la pequeña familia de Yulivne volvió rápidamente a la normalidad.
Pero entonces quedó claro que algo estaba cambiando. Julie pensaba a menudo en Alfred. No se habían visto desde que se separaron en la estación. El chico dijo que se iría en el próximo tren, pero por ahora quería caminar un poco más y pensar en todo. A veces, caminando por la calle, Gillian se sorprendía a sí misma buscándole con la mirada. ¿Por qué? No podía explicárselo a sí misma con claridad. Pero recordaba lo que él le había dicho en la estación antes de que saliera el tren. Le había dicho que lo sentía mucho por ella y se había disculpado por la estúpida apuesta. Pensé que me sentiría mejor si te tenía a ti. Solo lo ha empeorado, no explicó nada más. Simplemente desapareció. Gillian pensó una vez en encontrarlo ella misma. Ir a su casa, quizás aún no había tenido tiempo de mudarse del piso de su familia. Pero cada vez se contuvo de tal tontería sin sentido. Entonces, cuando el tren se alejó de Julie, Alfred la miró, y luego, tirando suavemente del cachorro por la correa, salió a dar un paseo. Realmente tenía mucho en qué pensar. Una y otra vez repasaba los sucesos de la noche anterior. Pero hasta el momento en que los extraños habían irrumpido. Cuando Julie aún no había llegado, Alfred había estado en un estado de confusión. En su mente sabía que podía triunfar y conseguir literalmente lo que quisiera de ella. Pero solo. Su propio descaro reciente de alguna manera empezó a parecer una acción indigna, sucia. E imaginando lo que pasaría cuando la chica cruzara el umbral de la dacha, Alfred de alguna manera no podía. No podía en sus fantasías hacer nada indecente. Lo máximo que podía imaginar era un beso. Y esta vacilación, esta estúpida modestia, solo le irritaba más. Luego pensó tardíamente en el hecho de que, según lo prometido entonces, en la biblioteca, puede mañana, teóricamente, tratar cables de cerdo en la Carolinade está en la nevera, pero nada ahora para el té de la tarde, delicioso, tal no es. Resultó bastante basura. Había invitado a la chica de sus sueños, pero no pudo aceptarla. El perro tiró de la correa bruscamente, tirando así a Alfred de sus pensamientos. No, dijo el muchacho. Hay gansos pastando allí. No vayamos a cazarlos. Vamos a la hierba de allí. Pequeño perro. Será como una jungla para ti. A jugar, pero incluso mientras se divertía con su mascota, Alfred no podía detener el flujo de pensamientos. Solo que ahora tomaban una dirección diferente. Recordó de pronto cuántas veces su padre le había agarrado por el pescuezo y le había dicho, con aliento rancio, que eran de la misma raza y que el destino de Alfredo era ser un ladrón, un bandido. Y que a los 6, a los 8, a los 10 años odiaba así a su padre. Le reñía, le gritaba que nunca haría tales abominaciones como él. Su padre se enfurecía y amenazaba con darle una lección a su hijo. Y luego, a medida que crecía, Alfred empezó a darse cuenta de que mucha gente no estaba dispuesta a escucharle sobre quién era por derecho propio. Resultó que mucha gente lo percibía como el hijo de ese ladrón Lawrence de la casa de fulano. Alfred se enfrentó al hecho de que a los niños se les prohibía jugar con él. En las tiendas del barrio le miraban con desprecio, como si tuviera 12 años y solo pensara en robar algo. Desconfianza, desprecio. Alfred respondió a todo esto al principio con un sordo resentimiento, y luego vinieron otros sentimientos. Alfred se volvió hostil al mundo. No quería ser como su padre. Pero también se dio cuenta de que con demasiada frecuencia se le veía como una criatura a la sombra de Lawrence, como una extensión de él. Alfred creció como un niño desobediente. Se dio cuenta muy pronto de que no era necesario preguntar por su madre. Le bastó una conversación franca con su padre, que le dijo que ella lo había abandonado por una nueva familia, en la que el marido está muy bien, e incluso es rico, en la que ya han nacido otros hijos normales. A Alfred le bastó con entender que su madre como si no existiera, como si él fuera un huérfano a medias con un padre vivo, y entonces ocurrió que Alfred encontró comprensión en una compañía de chicos que eran considerados los principales matones del barrio. De alguna manera se juntaron. Le atrajo el hecho de que estos chicos no sospechaban de él ninguna maldad, no le perseguían. Sí, no eran el ideal de la virtud. Auténticos gamberros.
Pero la sociedad con ellos le atraía de tal manera que no tenía fuerzas para resistirse. Alfred, sin embargo, se mantuvo un poco para sí mismo. Y en muchas de sus escandalosas travesuras no participaba. Tenía 16 años cuando el líder de la banda dijo que no necesitaban a un hombre que no estaba preparado para estar en la misma página que ellos. Alfred se desvió. Pero los rumores sobre lo cabrón que era no desaparecieron. Crecieron como la mala hierba. Y ahora no podía, ni quería luchar contra ellos. De hecho, decidió que probablemente era incluso mejor. ¿Tendrían más miedo, así se ofenderían menos? Y durante un tiempo le pareció que era normal existir así. Pero ahora Alfred no estaba tan seguro. Le ponía enfermo pensar que no tenía otro camino que seguir los estereotipos que le rodeaban. Era imposiblemente extraño, pero era desde que había empezado a acercarse a Gillian que tenía esos pensamientos más a menudo. Y después de los acontecimientos de aquella noche, Alfred se dio cuenta de repente de que realmente podía hacer de su vida lo que quisiera, solo tenía que decidirse y cambiarlo todo rápida y definitivamente. A pesar de que se acercaban los exámenes finales y su tiempo libre se reducía a cero, Gillian encontró una forma de trabajar a tiempo parcial los domingos. Era un trabajo sencillo repartiendo folletos a los transeúntes en la calle y pagaba muy poco, pero era el primer dinero ganado en la vida de una jovencita. Tras calcular los ingresos de 2 fines de semana, Gillian tomó una difícil decisión. ¡Qué miedo daba! Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Le parecía que hacia adelante, hacia el cumplimiento de sus planes, la atraía alguna fuerza desconocida, a la que es sencillamente imposible resistirse. Primero Gillian fue a la confitería y eligió un pastel muy pequeño, de medio kilo, pero como la vendedora le aseguró en casa delicioso, era un pastel de miel con una capa de grosella negra. Y luego entró en el centro comercial, en una tienda de ropa que le resultaba familiar. Gillian se detuvo con el corazón acelerado ante los estantes, encima de los cuales colgaban tentadoras letras de plástico que se doblaban formando la palabra descuentos. ¿Puedo traerte algo? Gillian se estremeció cuando la chica consejera se acercó a ella. Era la misma Caroline, ligeramente familiar. Por primera vez en su vida, Gillian sintió tan intensamente que estaba maravillosa con su anticuado vestido de cretona por debajo de la rodilla, y se sintió como un espantapájaros. Me gustaría probármelo, dijo y tiró de los hombros del vestido. Era un vestido gris ahumado hasta la rodilla, de punto, con un par de bolsillos delante. Juliane lo eligió porque costaba 499 rublos, y le quedaban exactamente 500 después de comprar la tarta. La asesora miró el vestido que llevaba la insólita clienta y luego el de las sombreras. Lo siento, pero ¿puedo darte un consejo? Sonrió tímidamente. Son restos de la última colección. Y aquí, retrocediendo un paso, señaló 4 maniquíes que mostraban vestidos de verano de algodón de colores brillantes con estampados florales. Es una colección nueva, pero aún no hemos tenido tiempo de poner a la venta estos modelos. Si quiere, le traigo su talla, balbuceó amablemente la asesora. Un momento, por favor. Antes de que Gillian pudiera decir que no había necesidad de preocuparse, la asesora desapareció y luego reapareció, llevando 4 vestidos de verano de diferentes colores y en 2 tallas cada uno. Y ahora Juliane no tenía fuerzas para negarse. En cuanto tuvo en sus manos estos maravillosos conjuntos, fue como si una bruja la hechizara. Finalmente, salió del probador abrazada a un vestido de verano con grandes flores fucsias. Es una gran elección. Le queda muy bien, continuó Caroline, que inmediatamente acompañó a la clienta de aspecto feliz a la caja y allí, tras enviar a su compañera al fondo del pasillo a arreglarle la ropa, que había estado revuelta todo el día, se puso ella misma a calcular el precio. Gracias por ayudarme a elegir, sonrió Gillian. Sus mejillas ardían con un rubor febril. Gracias, Caroline. Siempre dispuesta a ayudar a actualizar el look, me devolvió la sonrisa. Gillian no sabía que Caroline ya la había mirado antes de acercarse a ella y se había dado cuenta, por el hecho de que había contado los billetes varias veces, de que su presupuesto era muy reducido. Juliane no sabía que el vestido de verano que había elegido costaba en realidad 2.500 con todos los descuentos.
Así que son exactamente 500, dijo el consejero con aire indiferente. Gillian ya tenía el dinero en la mano, pero sus ojos se posaron en el mostrador de la cajera, donde aparecía el precio real. Y Caroline había esperado que la chica no se diera cuenta. Pero, tartamudeó Gillian con cara de incomprensión. ¿Ese es el precio antiguo? ¿El sistema funcionó mal? Caroline lo encontró rápidamente. Son 500 rublos, y al ver que la muchacha dudaba, la propia Caroline le quitó la nota de las manos y también deslizó hacia ella una bolsa de ropa que crujía al otro lado del mostrador. «Cógela, por favor». E intercambiaron miradas. Y fue tan rápida, penetrante, clara. Gillian apretó el paquete contra sí como si no creyera en su realidad material, tangible. «Gracias», y salió de la tienda, antes de que la chica, que aquel día hacía de cajera en la tienda, volviera a su asiento. Caroline se las había arreglado para sacar de su bolsillo un monedero, que sencillamente no se arriesgaba a dejar nunca en el vestuario del centro comercial para el personal, y meter en la caja registradora los 2000 que faltaban por el vestido de verano vendido. Si en aquellos momentos hubiera habido alguien que le hubiera preguntado por el motivo de semejante acto, no habría podido responder con claridad qué la movía. Pero desde luego no la ordinaria lástima. Simplemente decidió que era lo correcto. No era la primera vez que Caroline veía a Gillian en la tienda o en la ciudad. Vivían en la misma calle e incluso sus casas estaban cerca ventana con ventana. Caroline no era una cotilla, pero si no llevabas una vida recluida, llegabas a saber de muchos de tus vecinos, y especialmente de los que la gente decía que eran raros. Así fue como Caroline conoció de lejos, de oídas, a la abuela Leslie y a su hijo. La propia Caroline había sido criada en una familia monoparental por sus abuelos. Sin embargo, no por orfandad, sino porque los padres estaban siempre de viaje de negocios, de turismo, en general, vivían a su aire, algo aislados del niño nativo, una vida de ricos. Pero los abuelos de Caroline eran gente bastante moderna y por eso para ella, criar a Julie parecía una salvajada. Pero no había nada que hacer. Caroline llevaba casada 10 años. Era una unión bastante feliz y, en principio, los ingresos de su marido le permitían existir como ama de casa, pero cuando su hijo Víctor pasó a primer grado, Caroline decidió que basta ya de su reclusión. Así que consiguió un trabajo en este centro comercial. Sobre todo porque siempre había querido un trabajo que tuviera algo que ver con la ropa. Tal vez, pensaba a veces Caroline, fuera algo heredado de su abuela, que había trabajado como modista durante casi 40 años. Fue aquí, en la tienda de ropa, donde Caroline tuvo la oportunidad de conocer mejor a Gillian y a su abuela. Y las visitas de una anciana y una adolescente, que luego se convertía en una joven y bella muchacha, toda la tienda, como suele decirse, era dolorosa de ver. Porque Leslie, con su manera característica, siempre estaba reprendiendo a su nieta. «No lo toques, lo romperás. No, no llevarás esa mierda. No puede ser. No es para ti, devuélvelo. No llores, yo gasto el dinero, yo decido lo que te pones». Estas eran las frases que acompañaban sus viajes a la tienda para comprar una chaqueta de plumas, una chaqueta de y otras prendas exteriores. «Una niña miserable», dijo otra vendedora, haciéndose eco de la opinión de Carolina. «¿Qué va a ser de mayor con una abuela así?». Caroline negó con la cabeza, no sabía qué decir. Y de alguna manera se sentía culpable. Parecía que era imposible ver a su abuela criar a su nieta con indiferencia todos estos años, manteniéndola envuelta en un capullo de cuidados extraños, aterradores, que desprendían una ligera locura. Por eso Caroline había hecho eso con el vestido de verano. De repente se dio cuenta de que parecía que algo especial había ocurrido en la vida de Julie. Algo inconmensurablemente importante que la movió a romper finalmente este capullo. «Abuela», dijo Gillian. «Tomemos un poco de té». Cuando regresó a casa, la muchacha guardó apresuradamente la ropa nueva en su habitación y se dirigió a la cocina. Puso la tetera, sacó las teteras del juego especial de ceremonia que, según las reglas establecidas, solo aparecía en la mesa los días festivos. Y en el calendario un cuadrado magnético brillante marcaba un domingo ordinario. «¿Qué es esto?». La anciana frunció el ceño. «¿Cuándo horneaste esto?».
No he horneado, abuela, sonrió Gillian y empujó su silla. Yo. Abuela, no te enfades, ¿vale? He decidido no salir este fin de semana, ni al teatro, ni a exposiciones, ni a la biblioteca, sino a trabajar un poco, y Gillian le contó a su mentor lo que había estado haciendo. Acabo de decidir que pronto me graduaré y necesito al menos algo de experiencia, como trabajar, para ganar. Leslie se sentó a la mesa. Miró incrédula el trozo de tarta que su nieta había dejado caer en el plato. Abuela, ¿es todo natural? Y es fresco. Es verdad. Bueno, no siempre puedes hornear tus propios pasteles. A veces también se puede. ¿Cuánto has ganado? 1000, respondió Gillian. ¿Cuánto cuesta la tarta? 500. ¿Dónde está el resto del dinero? Yo. Gillian tragó saliva. El instituto me pidió que aceptara un trabajo como fotógrafa del baile, soltó lo primero que se le ocurrió, y cuando la abuela levantó sus descoloridos ojos azules, entrecerró los ojos intensamente. Gillian no tuvo ninguna duda de que en esos momentos estaría expuesta, ahora. Pero aquí Leslie asintió. Antes era costumbre preguntar a los mayores qué hacer. Pues venga, que te voy a quitar, tonta. Y después del colegio, no. Nada de trabajo. Irás a la escuela. La anciana partió por fin un trozo de tarta con una cuchara de postre. Se lo llevó a la boca, la nieta aguantó la respiración. Con eso basta, dijo Leslie, y no dijo ni una palabra más durante el té. Después, pidió que le tomaran la tensión y se tumbó en el sofá frente al televisor para ver un documental sobre VDNKH. La niña se alegró de que la tarta tuviera una acogida favorable. La abuela estaba asombrada de su buena actitud. La última vez que Gillian le había llevado un pastel comprado en el hospital, lo había tirado por la ventana, gritando que no se envenenaría con aceite de palma. Tal vez la fiesta del té de hoy es una señal de buenas cosas por venir. Gillian sonrió mientras terminaba los platos, pero entonces volvió a recordar a Alfred. Parecía una eternidad desde aquel inimaginable incidente en la casa de campo. Y en todo ese tiempo no había visto a Alfred. Era como si hubiera desaparecido de su vida, como si se hubiera desvanecido en el aire. Lo único que sabía con certeza era que, después de todo, había abandonado los estudios. Sin embargo, esto sorprendió a poca gente allí, y la directora, sin vacilar en expresiones, profetizó a este matón el final más terrible como el de su padre. Gillian no estaba de acuerdo con ella y casi habló en voz alta. Pero se contuvo. No habría cambiado nada. ¿Quién iba a creerle que Alfred no era en realidad una persona tan horrible como todos pensaban? Gillian había aprobado sus exámenes finales. Y por fin, había llegado el gran día de la graduación. La abuela sabía de antemano que su nieta llevaría un vestido de terciopelo azul oscuro, que la madre de Julie llevó una vez para la graduación del colegio. Ese vestido, bajo una faja de seda negra, colgaba ahora de sus goznes en la puerta del armario. Pero la colegiala de ayer, que iba a sus vacaciones principales, ahora se encaprichaba frente al espejo, admirándose con un atuendo muy diferente, un vestido de verano con maravillosas y ricas flores rosas. Por primera vez, Gillian no se hizo una trenza, sino que, tras lavárselo por la noche, se lo retorció en rizos. No había secador en casa, por supuesto, pero utilizó un viejo truco popular, y los rizos salieron con la ayuda de unos calcetines normales. ¿Nieta? ¿Por qué has tardado tanto, Vas a llegar tarde. Gillian se estremeció al oír a su abuela. Pero la sonrisa no desapareció de su rostro, se sentía más segura de sí misma que nunca. Tras mirarse de nuevo en el espejo, caminó decidida hacia la puerta. Leslie se tambaleó hacia atrás, y si no hubiera tomado sus pastillas para el corazón esa mañana, podría haber sufrido un segundo infarto. ¿Por qué la nieta? ¿Qué espectáculo parecía ser? Como si Grusenka ni siquiera fuera suya. Abuela, te quiero mucho. La niña interceptó las manos de la anciana, apretó suavemente las manos arrugadas con sus dedos fríos. Pero con ese vestido, el vestido de mamá. No iré. Me lo compré con mi sueldo. Es que... Ya no puedo vivir así, abuela,
No está bien, y así se colocaron uno frente al otro. La vieja generación y la joven. Las personas más queridas. Las personas más cercanas, que a veces casi podían leerse la mente. Y al mismo tiempo muy diferentes, pertenecientes a mundos distintos, pero entonces Leslie como si muriera. Le temblaron los labios y la barbilla, se le oscurecieron los ojos. Apartó las manos y suspiró profundamente, con el pecho lleno, exhalando entre los dientes. Gillian se llevó las manos a la espalda y bajó los ojos. No tardaré mucho, abuela. Recogeré mi diploma, me haré una foto con los chicos en el parque y me iré a casa. Abuela. Dio un tímido paso hacia la puerta. Me iré, ¿vale? Ve, dijo Leslie, repentinamente calmada. Y no tengas prisa. Es tan joven. Para. Se detuvo cuando una chica abrió la puerta del rellano. Leslie abrió la caja de jabón. Era una vieja caja de cerámica con rosas en la tapa. El jabón que había estado en ella casi 100 años atrás también tenía aroma a rosas. Ahora contenía dinero en efectivo, que normalmente se utilizaba para ir a la tienda por víveres, pagar la factura de la luz, etc. Con decisión, la anciana sacó todo el contenido de la caja, unos 3.000, y se lo entregó a su nieta. Toma. Recuerdo que no lo dimos para la graduación, así que... dáselo a quien lo necesite. No está de más que te den de comer y beber. Abuela. Vete ya. La anciana la interrumpió y agitó las manos como si estuviera ahuyentando a una mariposa que hubiera entrado volando accidentalmente en casa. O llegarás tarde. Gillian se marchó. Leslie volvió al salón y se hundió en su sillón favorito, apoyando las manos en los reposabrazos y cerrando los ojos. El reloj hacía tic-tac silenciosamente. Las lágrimas rodaban por debajo de los párpados cerrados de la anciana. Pero era una ligera tristeza que surgió de repente al darse cuenta de que todo, su nieta había crecido. Aunque intentaba alejarla de las tonterías, las tentaciones, los vicios de este mundo, pero al parecer la gente tiene razón, es imposible ocultárselo a la juventud. Y entonces Leslie se durmió. Sus compañeros de clase, que vieron a Julie con su ropa nueva, pero sobre todo con su inusual aspecto, no reconocieron inmediatamente a quien tenían delante. Durante un rato el alegre clamor se apagó y todos los ojos se fijaron en la recién llegada. Algunos de los chicos silbaron, y muchas de las chicas miraron con envidia. Resultó que la extraña chica tenía una figura espléndida y su pelo, normalmente recogido en apretadas trenzas, se enroscaba ahora en exuberantes y sedosos rizos. Gillian, el director Berry, se acercó a la chica. «Eres preciosa». Extendió las manos. No mentiría si dijera que no he visto una alumna de último curso más guapa en mi vida. Mucho más tarde, al recordar aquel día, Julie comprendió que sus brillantes acontecimientos se habían fundido al final en una larga acción, como los cristales multicolores de un caleidoscopio plegados en un solo patrón. Pero esto se aplicaba al día exactamente hasta el momento en que, tras un paseo por el parque, sentada en una cafetería y fotografiando en general, la llamó de repente una voz familiar. El sol ya se estaba poniendo, sus ardientes rayos dorados penetraban en el verde de los árboles y seguían cegándola, así que Julie entornó los ojos y la silueta del tipo que estaba cerca resultó bastante borrosa. ¿Alfred?, dijo incrédula. Los demás alumnos de último curso ni siquiera se dieron cuenta de que se escabullía, sus primeras impresiones se habían disipado y estaban más interesados en la compañía de los demás, dejando a la compañera de aspecto extraño a su suerte. Como en años anteriores, Alfred estaba de pie en la entrada del parque. Alfred estaba de pie en la entrada del parque, de nuevo con unos vaqueros hechos jirones, pero su chaqueta era una nueva marrón y roja que le quedaba bien. «Enhorabuena», dijo y sonrió. «Después de todo, dejaste los estudios», le reprochó. Pero no era eso lo que había querido decir cuando casi corría hacia él. «Ocupado. Vendiendo el piso. Y la casa de campo». Me miró de arriba abajo y sonrió satisfecho. «Y resulta que eres una chica guapa». «Vale, no te distraeré». Señalé con la cabeza al grupo de escolares que había a lo lejos. «No estoy con ellos», respondió Gillian.
Supongo que no encajo en la sociedad después de todo. No necesitas eso, dijo Alfred. Encontrarás gente con la que te sentirás cómodo. Era una palabra y una frase extrañas para él en general. Gillian entornó los ojos. Así que decidiste irte después de todo. Necesito encontrar mi lugar en alguna parte. Vale, obviamente iba a decir algo más, pero vaciló e incluso dio un paso atrás. Que tengas un buen día. Gillian no tuvo tiempo de decir lo que quería decir. ¿Qué tenían que hablar? Que él no estaba solo. Que ella tenía que entender, tenía que saber cómo ayudarle y... Pero todos estos pensamientos pululaban en su mente, no podía expresarlo todo coherentemente ahora mismo, solo podía mirarle fijamente. ¿Cómo necesitaba que él diera un pequeño paso hacia ella? Solo un poquito. Pero, en lugar de eso, le lanzó una mirada helada, su rostro se contorsionó rígidamente, se dio la vuelta y simplemente huyó. Y al mismo tiempo parecía que no solo corría hacia el autobús. Huía de ella y de la conversación que podría tener lugar entre ellos. Las figuras de cisnes rodeadas de jacintos vivos blancos como la nieve con motas de eustoma rosa caramelo eran preciosas. Y si a la organizadora de aquel banquete de bodas le hubieran pedido que nombrara el elemento más logrado de la decoración de la sala de banquetes, habría señalado estas esculturas de hielo. Golpeando rítmicamente con un mini bolígrafo el pliego del cuaderno, cuyas anotaciones eran tan pequeñas y abreviadas que solo su creadora podría descifrarlo, la muchacha miró su creación. ¿Espléndido? Gracias a este encargo cerraría por fin la hipoteca del piso, y después podría darse el gusto de tomarse unas vacaciones, algo que no hacía desde hacía 2 años. Con un suspiro de satisfacción y un asentimiento a sus propios pensamientos, Gillian devolvió los utensilios de escritura al bolsillo de la chaqueta gris ahumado inmaculadamente entallada que combinaba con la falda lápiz y la blusa de suave seda lavanda. Elegante, pero no excesivamente elegante, ya que ella era, después de todo, la persona a cargo aquí y de ninguna manera debía competir con la novia o incluso con los invitados. «Chicos, por aquí», dijo una voz detrás de nosotros cuando se abrieron las puertas. Gillian entornó los ojos cuando unos obreros con una escalera de mano y otro tipo con traje negro entraron en la habitación. Allí, el tipo se estiró, apuntando con la mano a la pared, para ser más exactos, en la parte situada detrás de los asientos para los jóvenes, generosamente tapizada de seda y brocado, cuyos pliegues estaban sostenidos por figuras doradas de cupidos. ¿Qué estáis haciendo? La chica se dirigió indignada hacia los intrusos. No os atreváis a tocar nada. Los trabajadores se detuvieron y se volvieron hacia los supervisores y estos hacia ella. Seguridad, dijo el moreno alto, y se puso los pulgares detrás del cinturón del pantalón y sonrió satisfecho. Eso me ha salido muy descarado. Estamos trabajando, por favor, no interfieran. No te metas, estalló Gillian indignada. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos guardando esto? ¿Qué crees que estás haciendo aquí? ¿Por qué no he hecho nada? Y entonces dejó de hablar, porque la cara del joven le parecía familiar. ¿Alfred? Al parecer, el reconocimiento mutuo les llegó de forma sincrónica. ¿Gillian? Él dijo. ¿Qué haces aquí? Una boda, respondió ella con sencillez y naturalidad. ¿Qué hace usted aquí? Trabajando también, respondió. ¿Qué hacemos?, preguntó uno de los trabajadores. Alfred le hizo un gesto con la mano para que se apartara y volvió a centrar su atención en la joven que tenía delante. Él se acordaba de ella. Todos estos años, mientras rehacía su vida. Y ella se acordaba de él. Demasiado a menudo de lo que le hubiera gustado, mucho más a menudo de lo que debería haber recordado a un tipo al que conocía del colegio, ni siquiera un compañero de clase, cuyo acercamiento había tenido lugar en circunstancias no de lo más románticas. Pero eso era el pasado, y ahora intercambiaban algunas frases más. Y resultó que Alfred es el jefe del servicio de seguridad del padre de la novia, Bruce, un hombre complicado, un hombre de negocios e incluso un oligarca. Alfred había pasado casi todos esos años en otras partes del mundo, y luego, tras labrarse una sólida reputación en el ámbito de la seguridad, había decidido regresar a la ciudad, que seguía considerando el lugar más autóctono.
Y fue aquí donde acabó encontrando su mejor trabajo. Nunca lo habría pensado, dijo Gillian con franqueza, cuando Alfred le informó de lo que estaba haciendo. Por supuesto. Con mi pedigrí y mi historial, replicó, y no quedó claro si estaba realmente ofendido o estaba ironizando amablemente sobre sí mismo. Lo siento, no era mi intención. Gillian se angustió de inmediato. Es normal, tan familiar, como si todos esos años separados no hubieran pasado, sonrió Alfred. ¿Y tú, creas todo esto? Rodeó el espacio circundante con la mano. ¡Qué mono! Pero, por supuesto, terriblemente aniñado, si sabes a lo que me refiero. En absoluto. Gillian siempre fue muy sensible, al borde de lo doloroso, a las críticas sobre sus creaciones. Solo podía hablar tranquilamente de cualquier cosa y de todo directamente con sus clientes, pero el resto de nosotros estaríamos mejor con la boca cerrada. La propia Gillian lamentaba a menudo su mal genio, pero encontró una razón para ello, al parecer era hereditario, del temperamento de su abuela. La decoración se crea teniendo en cuenta los gustos y deseos de los novios, nuestra agencia se centra en las tendencias mundiales actuales en moda nupcial, dijo la chica. Un momento, Alfred inclinó la cabeza. ¿Nuestra? ¿Está casada y hace negocios con su marido? ¿Crees que es la única forma de hacerlo? Gillian volvió a fruncir el ceño. No, sin más, pensó, rascándose la nuca con un gesto familiar. No estoy casado. Maravilloso. ¿Qué quieres decir? Oh, no importa. ¿Así que montaste una agencia con alguien y hacéis bodas? Sobre todo ellos. Pero también hacemos aniversarios de boda, fiestas de compromiso. ¿Celebras los divorcios? No, Gillian había caído en un estado de ánimo tan extraño por la conversación con Alfred que incluso echaba de menos el trino de su teléfono de trabajo. La chica llevaba 2 smartphones en miniatura a la vez, el segundo conteniendo solo contactos personales. Y antes tal descuido de sus deberes profesionales no era peculiar de ella. ¿A quién se le ocurre celebrar un divorcio? No lo sé, se encogió de hombros. Estaba de fiesta. Me fui 15 días a la costa, a tumbarme en la arena y madurar. Para seguir, bueno, para vivir. Y pregunté por ti, bueno. Pensé que si tanto te gustan las bodas, probablemente ya deberías estar casada. Tal vez incluso más de una vez. A las primeras impresiones de alegría, sorpresa e incluso palpitaciones, se sumó una irritación familiar. Es un déjà vu. Así que son bodas cuantas diferentes se pueden jugar, teniendo oportunidades e imaginación, Alfred habló en un tono completamente serio, pero sus ojos se rieron. No estoy casada, aún no lo he estado, contestó Gillian, arreglándose nerviosamente su ya perfecto pelo, que ahora era un bob. Entonces, ¿qué necesitas hacer aquí? Las cámaras han perdido la imagen del auditorio. Lo habrán tapado con sus baratijas. Así que pongan las cámaras en otro sitio. Tiene el ángulo de visión perfecto. No es mi problema. El diseño ya está pensado y es imposible cambiarlo. ¿A quién le importa dónde están los arcos? Se trata de seguridad. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que roben a la novia? No te preocupes, no está en el guión. No sé, de repente Alfred estaba cerca. ¿Peligrosamente cerca? Literalmente cerniéndose sobre ella con todo su peso. Gillian pensó, inapropiadamente, que había crecido notablemente, o que tenía más peso. Han pasado 10 años, dijo Alfred. No has cambiado nada. Pero mucho, la chica se sentía incómoda. Y por alguna razón estaba segura de que el rubor traidor era bien visible, a pesar de la base de maquillaje, el colorete y los polvos. Entonces, ¿qué hacer? No pudo soportarlo uno de los trabajadores, que tenía muchas otras cosas planeadas para el día. Gillian y Alfred retrocedieron, se alejaron como una bandada de pájaros que se dispersan. Y pronto, con la instrucción de Gillian, la decoración textil fue movida para que no bloqueara las cámaras de CCTV. Ya está hecho, dijo la chica con suficiencia, y Alfred se animó visiblemente. Entonces,
Podemos hablar. Gillian quería decir que estaba terriblemente ocupada. Pero eso no sería cierto. Y además, quería hablar con el hombre que había hecho latir su corazón tan extrañamente a menudo todos estos años. Todavía quedaban unas horas antes del banquete de bodas en la mansión del padre de la novia, y Alfred y Gillian habían acordado sentarse un rato en el porche trasero. Era el lugar más tranquilo ahora mismo. Se sentaron directamente en los escalones. Delante de ellos se extendía como un jardín salvaje, pero en realidad artísticamente cultivado al estilo inglés. Julie me contó que después de 2 cursos en la universidad para estudiar filología, se dio cuenta de que no era en absoluto lo suyo y lo dejó, decidiendo arriesgarse mucho para ganarse la vida durante un tiempo, como así resultó, y paralelamente buscarse la vida. Al final resultó que le gustaba crear vacaciones y hace 5 años ella y Caroline crearon una pequeña agencia, que ahora se ha convertido en una de las principales de la ciudad. ¿Caroline? Alfred se sorprendió. ¿La del marido electricista, también tienen al hijo de Víctor? Me acuerdo de ella. Ella. Siempre me trató diferente, añadió y apartó los ojos. No como las otras. Lo sé, Gillian asintió. Ella y yo estuvimos hablando de ti el otro día, y me lo contó todo. Que no eras un monstruo en absoluto. ¿Cuándo, de nuevo, pensaste que yo era un monstruo? Entrecerró los ojos como con resentimiento. Cuando me invitaste a la cabaña. Lo juro, Gillian sonrió. Fue la cita más pesadillesca de mi vida. Y la mía. Daría cualquier cosa por tenerlo de otra manera. Y de todos modos. ¡Qué idiota fui! Debería haberla invitado a salir de forma normal, al cine, por ejemplo. No debería haber tenido miedo de que dijeras que no. Comprensiblemente, la chica se colocó nerviosamente un mechón de pelo detrás de la oreja. De alguna manera, la conversación giró de repente en una dirección que no era la más conveniente para una conversación libre. ¿Cómo está la abuela?, preguntó Alfred. Estoy bien. Me asombra su edad, y aún sigue fuerte. Su salud, por supuesto, a veces le falla. Pero en términos de fortaleza, es suficiente para 10 personas. ¿Sabe? Hace poco que he podido comprenderla. En aquel entonces, cuando acababa de terminar la escuela, me parecía que había escapado de una pesadilla. Y luego, pude darme cuenta de que simplemente me quería mucho y pensaba que era para protegerme. Hablé con un médico, mi abuela va al psicólogo, me explicó Gillian, y accedió a verle para averiguar por qué tenía pesadillas, y de alguna manera él consiguió que hablara, y entonces fue más fácil para nosotros vivir juntos. De todos modos, el psicólogo no quiere asustarla, pero dijo que era. Es como si tuviera una obsesión. Menos mal que se detuvo a tiempo. Sabes, a veces me siento tan culpable. Por dejar a la abuela sola tanto tiempo. Pero le conseguí una enfermera. Es una mujer muy decente, la cuida muy bien. Ahora ya no necesita nada. La chica se alisó la falda sobre las rodillas, miró a Alfred detenidamente, captando su mirada. ¿Cuánto tiempo lleva divorciado? El año pasado. Te dije que no estábamos de acuerdo. Supongo que no soy una buena persona. De alguna manera pensé que habías cambiado desde entonces. Y no para peor. Así que no creo que seas una mala persona. Alfred, ¿qué hay de tu madre?, dijo ella con cuidado. ¿Sabes lo que le pasa? Quiero decir, ¿has pensado alguna vez en...? La encontré, respondió Alfred, y parecía que estaba dispuesto a responder con franqueza a esta pregunta, pero solo quería bajar cuanto antes. Hablamos. Con calma, pacíficamente. Se disculpó. Y me dijo que no volviera por aquí. Ella realmente tiene otra vida. No hay lugar para mí allí. Pero la perdoné. Y ya está. Gillian guardó silencio. Se quedaron sentadas una al lado de la otra y observaron cómo el viento movía las altas y frondosas hierbas y las flores entre ellas. Lo olvidé por completo, exclamó Gillian. Maestro, él. 10 años es mucho tiempo para un perro,
pero él está bien, sonrió Alfred. Vive aquí conmigo. Ahora está en el recinto. ¿Quieres saludarlo? Se levantó y le ofreció la mano a la chica. Sí. Ella se levantó, aceptando la palma extendida. ¿Quieres apostar? Alfred entornó los ojos. No se lo esperaba en absoluto. ¿Condiciones? El amo me reconocerá enseguida. Y luego me hará una visita personal del lugar, me contará lo que hace el servicio de seguridad. Solo sé por las películas que usted se pasea y habla con alguien por la radio todo el tiempo, ¿no? Casi, contestó Alfred. ¿Y si pierdes? Entonces puedes arriesgarte e invitarme a salir, el joven sonrió. Era una oferta muy tentadora. Y fuera cual fuera el resultado de la apuesta. De alguna manera no tenía ninguna duda de que la cita se produciría y sería muy fácil convertir la excursión en una. Y Alfred también pensó que ahora tendría que convertirse en un tipo realmente bueno. Era necesario convertirse en un buen marido para Gillian.